pues muy buenas noches. Teníamos la oportunidad de entrevistar a la doctora Antares, quien en el transcurso de esta semana nos había pues permitido tener pues un espacio dentro de su apretada agenda. Sabemos que pues además de todo el trabajo profesional que tienes, eres activista dentro de Morena, de profesión eres médica, tienes una especialidad en dermatología, además tienes estudios doctorales en innovación educativa, lo cual es interesante porque además uno de tus videos que rescaté en el transcurso de la semana precisamente hablabas del tema de la educación y del programa que tiene Morena. Por otra parte, es, además de todas estas labores, haces trabajo a través de dos asociaciones civiles que pues también se refieren al tema educativo y al tema de denuncia en contra de la corrupción, que es uno de nuestros cánceres. Y pues sin terminar, además eres investigadora. Hace un momento estaba pensando que pues podríamos decir con sus debidas comparaciones que pues eres una compañera con una relevancia tal como la compañera Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, Yo no, este, gracias. de allá de Guanajuato, lo cual pues habla de la calidad de los compañeros y compañeras que forman Morena, y pues es un gusto escucharte. Queremos escuchar tus palabras. Pues primero preguntarte, eh, traes un antecedente de labor, de activismo, pero ¿qué te hizo sumarte a Morena? Y bueno, igual y no sé si te integraste desde el movimiento anterior o digamos que, pero ¿qué fue el motivo por el cual tú te sumas al movimiento que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo sigo a Andrés Manuel López Obrador desde que él era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo vivía acá en León, por supuesto, pero perfectamente nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y empecé a participar en grupos que acá en Guanajuato se organizaron, que se llamaban Redes Pro AMLO. Y pues nos reuníamos, hacíamos pues procesos reflexivos entre nosotros y nos organizábamos para ir a las marchas, a las asambleas convocadas en toda aquella época que era espectacular en cuanto al sentimiento de la gente, lo que podía uno ver en la plaza pública en aquellos tiempos. Y bueno, pues yo he seguido a Andrés Manuel desde entonces, promoví el voto y cuidé el voto desde el 2006, en la campaña terrible, aquella de desprestigios, en el 2012 también, y soy militante fundadora de Morena. Yo nunca he estado afiliado a otro partido, pero decidí, bueno, yo estaba en el movimiento que después se convirtió en el Partido Morena, eh, y he de confesarte que era de aquellas personas que decía que no, que mejor se quede como movimiento. Sin embargo, pues me registré en la Asamblea Constitutiva de aquí de Guanajuato y soy militante fundadora. Las razones son la indignación, es decir, ¿por qué estoy yo en Morena? Por indignada, estoy harta del desastre de nación en el que estamos, en lo que han convertido el PRI y el PAN a este pobre país. En Guanajuato me indigna muchísimo la pobreza, la desigualdad de este estado y por eso me he sumado yo a Morena. Antes, bueno, pues yo siempre he sido políticamente inquieta, aunque no de vida partidaria. Pero sí, efectivamente, como tú dices, soy presidenta de una asociación civil de hace pues alrededor de 10 años o más. En esta asociación civil trabajamos en una colonia, en uno de los polígonos de pobreza en León, Guanajuato. Tenemos ya mucho tiempo de hacerlo y poco a poco hemos ido haciendo cosas con mucha dificultad porque cuesta trabajo pues conseguir los recursos para eso. En cuanto a la otra asociación, fue una asociación que se hizo en el 2012 de varios ciudadanos del país indignados con el fraude electoral del 2012 y de hecho nosotros presentamos la primera denuncia que hubo respecto al fraude electoral que se cometió contra Andrés Manuel López Obrador y fue antes incluso nuestra denuncia que la que presentó Andrés Manuel. Y la respuesta de la autoridad del Tribunal Electoral fue que los ciudadanos no teníamos facultades para impugnar una elección.
Y eso indigna todavía más. Entonces, pues por eso participo yo en Morena desde su fundación. Fíjate, la semana estaba rescatando datos y el trabajo que se ha venido haciendo en Morena ha tenido ya un impacto en cuanto a los números. Por ahí leía que hay un crecimiento dentro de la posición de izquierda en un estado que es completamente conservador. ¿Qué verías tú esta situación? ¿De qué consideras que ha generado este resultado? Mira, desde en el 2015 yo fui candidata a diputada federal en el Distrito 5 de Guanajuato, con sede, con cabecera en León. Este Distrito 5 tiene particularidades importantes. Es el más chico en tamaño en cuanto a territorio, pero es el más densamente poblado de Guanajuato. Y la cuestión es que ese, junto con uno del norte del estado, han sido siempre los distritos sotaneros para la izquierda en Guanajuato. En el 2015 ya no fue el sotanero, ya fue de los medianitos. Pero además, en el 2015 algo sucedió muy importante, porque a pesar de que hicimos una campaña extremadamente austera, como son las de Morena, a unos cuantos meses de haber obtenido el registro, con muchos de nosotros, de todos los otros candidatos novatos, obtuvimos el registro en Guanajuato, que era algo que se antojaba muy difícil, pero obtuvimos el registro estatal y ese fue un gran primer triunfo para Morena aquí. Lo que sigue es que a partir del 2015, desde noviembre del 2015, hemos estado recorriendo de casa en casa. Yo soy enlace distrital en este mismo distrito 5 de Guanajuato, y hemos seguido recorriendo de casa en casa, puerta por puerta, invitando a los ciudadanos a sumarse a Morena, y hemos encontrado cuestiones muy interesantes. Primero, yo puedo afirmar hoy que Guanajuato no es panista, primero, porque lo conozco en territorio, casa por casa. Puedo decir que Guanajuato es apático, eso sí. La gente está harta del desastre en el que el PAN ha sumido al Estado en 26 años de gobierno. Y poco a poco la gente se ha ido sumando. Y fíjate que hemos visto un cambio radical de aquella campaña del 2006, en donde pesó aquí en Guanajuato muchísimo el asunto de la campaña negra contra Andrés Manuel. Hemos visto el cambio de la ciudadanía guanajuatense, que a golpes de los panistas, golpes sociales que han cometido contra la ciudadanía, pues se han ido convenciendo de que en realidad sí estaríamos mejor con López Obrador. Entonces mucha gente se ha ido sumando. Tenemos ya comités de base en cada sección electoral de Guanajuato. Aquí en León, que además dentro del estado de Guanajuato, la zona más resistente normalmente a la izquierda había sido León, que es la ciudad más grande. Sin embargo, efectivamente, como dices, ayer salió una encuesta que nos alienta mucho, porque Morena rompió ya el techo para León, el techo que tenía la izquierda. Los partidos de izquierda en León nunca habían superado los 3-4 puntos porcentuales. Y resulta que nosotros, a varios meses todavía de que sea la elección, tenemos, y sin candidatos, tenemos el 9.7% de acuerdo con esta encuesta, lo cual es maravilloso. Nada más estoy hablando de la ciudad de León, porque en el estado de Guanajuato yo creo que tenemos un porcentaje mayor ya en el global del estado. Estamos ya en tercera posición, la indiscutible tercera posición. No somos un partido de la chiquillada, y eso es algo muy importante de destacar, porque en el 2015 así nos trataron y nos ignoraron, nos ningunearon, como dice Andrés Manuel. Ya no nos van a poder ignorar. Estamos pisando y pisando fuerte en Guanajuato, y esto es debido al trabajo de todos los que hemos estado recorriendo casa por casa. Somos un equipo muy hermoso, le digo yo, porque mis compañeros enlaces distritales son gente sumamente comprometida, gente esforzada, que ha dejado mucho de su vida en la calle, en Guanajuato, en las comunidades rurales, en la sierra de Guanajuato, y han estado construyendo partido. Y eso se nota, ese es el crecimiento que tenemos hoy. Fíjate, es muy relevante lo que comentas, porque un dato a destacar en estos procesos siempre es el trabajo territorial. Y después de esta respuesta me das a entender que eso es prácticamente lo que has hecho junto con tus compañeros.
Y pues además un dato que a mí me gusta destacar bastante en Morena, pues es la participación política de las mujeres. En esta ocasión, además, tú has decidido inscribirte en el proceso interno para ser la coordinadora estatal. ¿Qué representa esto para ti? Mira, para mí es un reto enorme, ¿eh? Porque yo agradezco muchísimo a los compañeros que me han impulsado a hacer esto. Yo siempre he dicho, el hecho de que yo me haya registrado en esta convocatoria, que surgió pues posterior al Consejo Nacional en el que se aprobó que fueran los consejos estatales quienes definirían a los coordinadores de organización en cada territorio, yo siempre he dicho que este ha sido un proyecto colectivo, porque no son decisiones que uno pueda tomar solo. Es decir, yo no tomé sola esta decisión, sino impulsada por compañeras y compañeros que ven en mí algo que representa a Morena, y a mí me da mucho orgullo y tengo que corresponder. Para mí es un gran reto de todas maneras, pero un reto que asumo, porque no es posible, estamos ante la inminencia de la transformación del país y tenemos que contribuir desde Guanajuato de una manera muy intensa. Tenemos que echar toda la carne al asador, no podemos andar con miramientos. Sabemos que la elección del 2018 no va a ser un día de campo y tenemos que poner toda nuestra energía, toda nuestra concentración, todas las capacidades que tengamos dentro del partido para lograr ese propósito. Entonces, pues yo estoy encantada, o sea, me registré para esto y afortunadamente quedé ya para la terna que estamos pues esperando que se resuelva mediante encuesta en los próximos días. Sin duda es el tiempo político de las mujeres. Lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México podría ser reflejo de que hay una posición de la sociedad para que sean las mujeres las que dirijan o asuman posiciones políticas de decisión. Sin duda también Morena en sus espacios ha permitido que las compañeras pues tengan la oportunidad de realizar una labor política por la transformación del país. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que esta situación de la Ciudad de México tenga algún impacto en lo que esté sucediendo en Guanajuato? Yo creo que sin duda, es decir, en Morena, después de la presencia de la maestra Delfina en el Estado de México, ahora la elección de Claudia Sheinbaum para la coordinación estatal de la Ciudad de México, marcan la tendencia, y no nada más al interior de Morena, sino hacia el exterior, porque en Morena siempre ha habido este asunto de el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Y bueno, yo puedo dar testimonio de esto. A mí me alienta muchísimo porque yo veo pues allá en los partidos de enfrente la pavorosa violencia política contra las mujeres, que siempre se topan con ese techo de cristal. Y en Morena hemos ido rompiendo con esas condiciones y tenemos que demostrar que somos un partido distinto y que efectivamente en Morena ser mujer es una fortaleza, no es un obstáculo para avanzar en el ámbito político, sino más bien una fortaleza. Las mujeres en Morena, en Guanajuato en particular, nos hemos ido empoderando. La Secretaría de Mujeres del Estado ha estado trabajando muy intensamente para que todas nosotras podamos estar participando, alentando la participación de otras mujeres, trabajando en el empoderamiento, en que todas asumamos nuestros retos políticos también, no solo los personales, y también los personales, por supuesto, pero no solo los personales, sino que podamos nosotras participar de manera muy activa en política. Pues solo quisiera tocar algunos temas, sin duda no podemos desaprovechar la gran formación que tienes en educación y que es uno de los temas que además es una bandera de nuestro partido y que pues Guanajuato supongo que tiene algunas carencias. En ese sentido, pues ¿cuál sería el diagnóstico que tienes tú de tu estado? Es un desastre. En materia educativa, Guanajuato es un desastre. Y es un desastre por varias razones. Es decir, en 26 años del PAN gobernando Guanajuato, no han tenido tiempo de hacer espacios educativos dignos para los guanajuatenses. Guanajuato, de acuerdo con cifras de
el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ubican a Guanajuato en el lugar 30 como entidad federativa en el país. Somos el lugar 30 de 32. Imagínate nada más, siendo un estado privilegiado en cuanto a ubicación geográfica, que no tiene, sí tiene pues población marginada, pero geográficamente no tanto como otros estados que están un poco menos mal que Guanajuato. ¿Cómo es posible? Tampoco es un estado que tenga un crecimiento económico pobre. Según el gobernador, anda anunciando que Guanajuato es el tercer lugar en crecimiento económico en el país. Entonces, ¿cuál es el pretexto? Simplemente que no quieren. Les gusta mantener a la gente sometida, sin educación, para poder después ellos sacar una raja política, ¿no? Entonces es desastroso y además es un proceso, un problema muy doloroso cuando uno llega a tocar las puertas de las casas y encuentra a los padres y a las madres afligidos porque no pueden, porque su hijo no tiene escuela donde ir, porque no pasó el examen de la preparatoria de la universidad, y es un chico o una chica con talento, que terminaron su secundaria y tenían el anhelo de seguir estudiando y que no pueden porque no tienen dinero. Aquí, en la ciudad de León, por ejemplo, que es la más grande del estado, la mayor parte de los estudiantes universitarios están en universidades privadas porque las públicas no ofrecen lugares. Estamos hablando de aproximadamente dentro de la ciudad de León 50,000 estudiantes universitarios, 18,000 están en las públicas, 32,000 en las privadas. Y hay privadas muy buenas y privadas que ofrecen apoyos de becas para chicos que tienen problemas económicos. Sin embargo, no es suficiente, no alcanza para todos. Y el Estado de Guanajuato no está respondiendo a su juventud. Eso sí, somos líderes en bandas juveniles violentas, somos líderes en embarazos adolescentes. Estamos abandonando como sociedad a nuestros jóvenes y después nos quejamos de los problemas que se están viviendo aquí, que son muy graves en materia de inseguridad. Entonces, todo tiene que ver. El proceso educativo es fundamental para el desarrollo del Estado. Presumen los panistas que han traído un montón de empresas internacionales, sí, que pagan salarios de hambre de entre 600 y 800 pesos a la semana, pero además que quieren reclutar gente con preparación y no la hay. No hay suficientes, entonces traen gente, la gente de los puestos ejecutivos y demás, frecuentemente son gente de fuera del estado o incluso del país. Y es muy lamentable que ese desarrollo económico no esté en manos de los guanajuatenses. Sin querer me respondiste el siguiente punto, que precisamente era tocar un poco la desigualdad. Veíamos una de tus transmisiones en donde contrasta de una calle a otra, cómo cambian las condiciones de vida de la gente, una calle sin pavimentar y al parecer la otra con todos los servicios, algo que pues habla de esta desigualdad en un estado que es muy rico, por cierto, tienes toda la razón, y que pues no se ve la distribución de esta riqueza, y que por supuesto pues es un tema que has tocado en tus videos y que no sé si quieras ampliar algo que... Sí, claro, es que mira, el asunto es ese, que a la gente le dicen en los comerciales y en cosas, ¿verdad? Que Guanajuato es un estado con un crecimiento económico maravilloso, nada más que eso no se refleja en el bolsillo de las familias. Las familias siguen igual y aquí resulta que el 60% de la población es pobre. El 60% de los guanajuatenses están en pobreza. Y además, de acuerdo con Coneval, que es el organismo que estudia la pobreza, pues resulta que el 80% de la población guanajuatense tiene al menos alguna vulnerabilidad. Es decir, la población no vulnerable de Guanajuato es apenas el 20%. Todos los demás tienen carencias o educativas, o económicas, o de trabajo, o de vivienda, o de salud, en fin. Entonces es pavoroso esto, porque ¿dónde queda ese crecimiento económico del que hablan? Pues hay unas familias que tienen todo, pero son muy poquitas. Y la inmensa mayoría no tienen nada. Es decir, estamos viendo nosotros en los recorridos casa por casa que hay madres de familia preocupadas el día de hoy por tener 15 pesos para poder hacerles una sopa de pasta a sus hijos. Eso es lamentable. ¿Cómo es posible que no se puedan tener los mínimos de bienestar?
Entonces, pues tenemos unos contrastes pavorosos, porque, por ejemplo, esta ciudad de León en la que yo vivo, te decía, es la más grande del estado, tiene cerca de 1/3 de la población del estado, vivimos aquí en León, y tenemos colonias en donde yo he estado, algunos videos los he grabado, colonias que están dentro de la ciudad y no tienen agua potable. No hay una calle pavimentada, ni una. No tienen servicios de nada. Es frecuente, hay altos niveles delincuenciales en estas colonias y nunca llega la policía. Las 2 veces que yo he ido, una vez, recientes en este año, una vez, ese día acaban, como dice la gente, de picar a un muchacho y acabó muriéndose porque nunca llegó la ambulancia. La siguiente vez que fui, un muchacho, es una zona de una barranca, se llama Barranca de Venaderos, perseguido por la policía, se cayó a la barranca y se mató. Es decir, perseguido por la policía de otra colonia, no en esta colonia, sino en la otra que está del otro lado de la barranca. Y es muy lamentable esto porque además de aquí a que vienen y lo sacan, la gente de veras vive en unas condiciones de extrema marginación en la ciudad más grande del estado. Y eso plantea rollos de desigualdad y de violencia estructural muy severos. Y entonces empezamos a estar peleados los ciudadanos sin tener la culpa. ¿A qué me refiero? A lo que ponía en mi video. ¿Qué pensarán los de un lado de la calle de los del otro lado de la calle? Los de un lado de la calle, no, es que esos son una bola de rateros, y los del otro lado, sí, esos son una bola de rateros porque mira todo lo que tienen y nosotros nada. Cuando en realidad no se conocen, no ha habido el espacio de dialogar, de conocernos y de darnos cuenta que todos somos buenas personas, porque además eso es lo que yo he podido constatar en el casa por casa, de que la mayor parte de los guanajuatenses son gente buena, que lucha todos los días por sacar a su familia adelante. Y estamos denostándonos unos a otros porque no nos conocemos y no sabemos nada de nuestra vida, ¿no? Entonces, no hay nada en materia de desarrollo social en Guanajuato que ayude a combatir esta desigualdad, esta falta de diálogo, esta construcción de sociedad. Y eso tenemos que hacerlo. Bueno, pues para concluir, pues algún mensaje que le quieras enviar a los compañeros militantes de Morena, simpatizantes y demás que pues a partir de este proceso tendrán que ser consultados, ¿no? Así es. Pues bueno, la idea es que no podemos desgastarnos en cosas que no deben ser. Yo sé que estas elecciones internas plantean retos y amarguras y sinsabores, pero no podemos dejar de lado cuál es nuestra misión fundamental. Y es tiempo de salir a la calle. Esa es la tarea fundamental de Morena. Eso se ha planteado, Andrés Manuel López Obrador lo planteó desde el Congreso Nacional en 2015, noviembre de 2015, y ha sido la materia de todos los demás congresos, y es lo que él dice todo el tiempo, y es en lo que tenemos que concentrarnos. El trabajo territorial es lo fundamental. Morena debe ser un partido, ha sido y debe seguir siendo un partido cercano, que se construye de abajo para arriba, de la gente, de afuera, de la calle. No es algo que se construye nada más en las redes sociales o que se construye en mítines y que me organicen un evento, no. Todo mundo tenemos que salir a la calle a tocar puertas, porque lo que está en juego es la transformación del país.